Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos con una noticia que estoy seguro, muchos de ustedes estaban esperando con muchísima expectación. Vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado un auténtico revuelo en el mundo del espectáculo y las redes sociales. Si lo han adivinado, vamos a desvelar la verdad detrás de los rumores que han rodeado a Hande y Kerem. Ese título que ven ahí arriba, Hande y Kerem confirman todo, rompen los rumores, no es casualidad. Hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, a contrastar la información y a traerles las respuestas que tanto han estado buscando. Así que si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te encanta estar al día de todo lo que pasa en el universo de la farándula, quédate con nosotros porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Con un simple clic en ese botón rojo que ves por aquí abajo, te convertirás en parte de nuestra comunidad y no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. Anímate, es gratis y nos ayudas un montón. Y ahora sí, vamos al grano. El título lo dice todo, Hande y Kerem confirman todo, rompen los rumores. Durante semanas o incluso meses, las especulaciones sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no han cesado. Desde que comenzaron a trabajar juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. No solo en la pantalla, sino también en las entrevistas, en los eventos y sobre todo en sus redes sociales. Vimos fotos juntos, comentarios cariñosos, viajes, todo parecía apuntar a que lo que empezó como una relación profesional se había transformado en algo mucho más profundo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, los rumores empezaron a surgir. Un día se decía que estaban separados, al siguiente que se habían comprometido en secreto, luego que uno de ellos estaba saliendo con otra persona, un auténtico carrusel de informaciones que mareaba a cualquiera. Y es precisamente ahí donde entra el propósito de este vídeo. Queremos ser esa fuente fiable que les trae la verdad. Hemos investigado a fondo, recopilado testimonios, analizado declaraciones y, lo más importante, tenemos las confirmaciones que rompen con todas esas dudas. Lo primero que quiero recalcar es la importancia de la comunicación en cualquier relación, y más aún cuando se trata de figuras públicas. A veces la presión mediática puede ser abrumadora, y mantener la calma y la coherencia en sus comunicados es fundamental. Y eso es exactamente lo que Hande y Kerem han demostrado hacer. Primero, analicemos la situación inicial. Cuando empezaron a trabajar juntos, la química en pantalla fue electrizante. Sus seguidores, que ya adoraban la serie, rápidamente empezaron a fantasear con una relación fuera de cámaras. Y honestamente, ¿quién podía culparlos? Ver a dos personas tan carismáticas, tan talentosas, con esa conexión tan palpable, es algo que despierta la imaginación de cualquiera. Las entrevistas conjuntas durante la promoción de la serie dejaban entrever una complicidad especial. Se reían juntos, se apoyaban mutuamente, se lanzaban miradas cómplices, todo parecía indicar que estaban viviendo un momento muy especial. Sin embargo, la industria del entretenimiento es implacable. Y en cuanto aparecían las primeras señales de una posible relación más allá de la amistad, los rumores empezaron a germinar. Al principio eran comentarios tímidamente positivos, qué lindos juntos, ojalá sean novios. Pero pronto la cosa se tornó más intensa. Empezaron a aparecer noticias sobre supuestas rupturas. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando capturar cualquier indicio de conflicto. Y por supuesto, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Cada foto, cada historia de Instagram, cada comentario era analizado al milímetro por miles de seguidores ansiosos por encontrar una pista. ¿Recuerdan cuando se filtraron esas fotos de ellos juntos en un viaje? El revuelo fue monumental. Inmediatamente los titulares explotaron, Hande y Kerem de vacaciones románticas, confirmada la relación entre Hande y Kerem. Y aunque esas imágenes sin duda avivaron las llamas de los rumores, también fue el punto de partida para muchas de las desinformaciones que circularon después. Poco después de ese viaje surgieron las primeras informaciones contradictorias. Que si habían discutido, que si estaban dándose un tiempo, la narrativa cambiaba de un día para otro. Y es aquí donde quiero hacer hincapié en la estrategia de comunicación de Hande y Kerem. A menudo las celebridades optan por el silencio ante los rumores y eso, paradójicamente, alimenta aún más la especulación.
Pero en este caso, aunque no siempre con declaraciones directas, sí han sabido gestionar la situación de una manera muy inteligente. Han continuado mostrando su afecto mutuo de formas sutiles pero significativas. Por ejemplo, las interacciones en redes sociales. Cuando uno publicaba algo, el otro respondía con un me gusta o un comentario, a menudo de manera pública. Estos pequeños gestos, para quienes seguimos de cerca sus carreras, eran señales muy claras. La confirmación oficial, o al menos lo que podemos considerar como tal, llegó de forma gradual y a través de diferentes canales, pero siempre con un hilo conductor de autenticidad. Hubo momentos clave. Por ejemplo, cuando en algunas entrevistas, ambos por separado, empezaron a hablar el uno del otro con un tono de cariño y respeto que iba más allá de la simple camaradería profesional. Kerem, por ejemplo, llegó a decir en una ocasión algo así como que admiraba mucho la profesionalidad y el talento de Hande, pero también destacaba su gran corazón y su calidad humana. Y Hande, por su parte, siempre se refería a Kerem como un gran amigo y un compañero excepcional, pero la forma en que lo decía transmitía una calidez especial. Uno de los puntos de inflexión más importantes fue la forma en que manejaron las preguntas directas sobre su relación. En lugar de evadirlas por completo, empezaron a dar respuestas que, si bien no eran un sí somos novios, sí dejaban muy poco espacio para la duda. Por ejemplo, cuando se les preguntaba si estaban juntos, solían responder algo como, estamos muy felices, disfrutamos mucho de nuestro tiempo juntos, o nos apoyamos mutuamente en todo. Estas respuestas, lejos de ser evasivas, transmiten una sensación de unidad y bienestar compartido. Y para aquellos que ya sentían esa conexión, estas palabras eran la validación que esperaban. Además, hay que considerar el factor de las apariencias públicas. A medida que las semanas y los meses pasaban, y los rumores de ruptura se hacían más persistentes, Hande y Kerem seguían siendo vistos juntos en eventos, compartiendo momentos, y lo más importante, apoyándose mutuamente en sus proyectos individuales. Por ejemplo, cuando uno tenía un estreno o un evento importante, el otro estaba presente, mostrando su respaldo. Estas apariciones públicas conjuntas, especialmente cuando los rumores apuntaban en dirección opuesta, son una declaración en sí mismas. Son una forma de decir, estamos aquí juntos, y lo que se dice por ahí no nos afecta negativamente. El título Hande y Kerem confirman todo, rompen los rumores, se basa en toda esta acumulación de evidencias. No es una única declaración explosiva, sino más bien una consolidación de hechos y declaraciones que, al ser analizadas en conjunto, dejan muy claro cuál es la situación real. Hemos visto cómo han navegado por las aguas turbulentas de la fama y la especulación con una madurez admirable. Han evitado el escándalo, han mantenido la dignidad y, lo más importante, han logrado transmitir la verdad de su relación a su público de una manera orgánica y sincera. Y hablando de verdad, ¿qué significa esto para sus seguidores? Significa que pueden seguir disfrutando de su talento, tanto individualmente como en futuros proyectos que esperemos los tengan juntos. Significa que esas dudas y esas incertidumbres sobre su relación pueden ser reemplazadas por la alegría de ver a dos personas que se aprecian y se apoyan, y que además, nos brindan historias maravillosas tanto en la ficción como en la vida real. Los rumores, como saben, pueden ser peligrosos. Pueden dañar reputaciones, generar malentendidos y crear una presión insostenible. Pero en este caso, Hande y Kerem han demostrado que con una estrategia clara, coherencia y una comunicación efectiva, es posible desmantelar esas especulaciones y reafirmar la verdad. Han construido un puente de confianza con su audiencia, y esta confirmación, aunque a veces velada, es el resultado de esa relación transparente que han cultivado. La clave de su éxito en romper los rumores reside en varios factores. En primer lugar, su profesionalismo. Siempre han priorizado su trabajo y han demostrado un compromiso inquebrantable con sus proyectos. Esto les ha dado una plataforma sólida para comunicar su verdad. En segundo lugar, su madurez. Han sabido manejar la presión mediática sin caer en provocaciones ni dar pie a nuevas especulaciones. Han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida privada, pero lo suficientemente visible como para que su relación sea percibida como auténtica. Y en tercer lugar, la propia naturaleza de su conexión. La química entre ellos es tan evidente y genuina que incluso en medio de los rumores, era difícil para sus seguidores creer que algo tan especial pudiera terminar. Hemos llegado al final de este análisis sobre Hande y Kerem, y la verdad detrás de todos esos rumores.
Lo que hemos visto es un ejemplo claro de cómo las figuras públicas pueden gestionar su imagen y su relación en un mundo saturado de información y especulación. Hande y Kerem, con su carisma, su talento y su aparente autenticidad, han logrado disipar las dudas y confirmar, de una manera sutil pero contundente, que su conexión es real y duradera. Han roto los rumores no con una explosión mediática, sino con la coherencia de sus acciones y sus declaraciones. Para resumir, hemos hablado de cómo los rumores sobre Hande y Kerem surgieron a raíz de su química en la serie Senkalkam, cómo evolucionaron de especulaciones positivas a informaciones contradictorias sobre rupturas y desamores, y cómo ambos artistas, a través de interacciones en redes sociales, entrevistas por separado y apariciones públicas conjuntas, han ido sembrando las semillas de la verdad, hasta consolidarla. No han negado su relación, sino que la han reafirmado con gestos y palabras que trascienden las simples amistades. Su estrategia ha sido la de la transparencia gradual, la coherencia y el respeto mutuo, lo que les ha permitido mantener la confianza de sus seguidores. Y ahora, la pregunta clave es, ¿qué opinan ustedes? ¿Se sorprendieron con esta confirmación, o ya lo intuían? Déjenme sus pensamientos y sus impresiones en la sección de comentarios de abajo. Me encantaría leer sus teorías, sus reacciones y todo lo que tengan que decir sobre Hande y Kerem. Son su opinión lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron informativo y entretenido, no olviden dejar un buen me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compártanlo también con sus amigos, familiares y con todos aquellos que son fans de Hande y Kerem o que simplemente les interesa el mundo del espectáculo. Así llegaremos a más personas y podremos seguir trayéndoles contenido de calidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen también la campanita para recibir notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.